perra tonta, yo no te voy a cuidar. Ojalá te mueras con tus cachorros. Esa frase cayó como lluvia helada sobre una vida que hasta entonces había conocido el calor de una mano amiga. Susie inclinó la cabeza, los ojos grandes llenos de la confianza que solo un animal le puede dar a quien le dio cariño. Reinaldo la llamaba por las mañanas con una voz calma, le dejaba su manta en la silla de la cocina y le hablaba como quien comparte la soledad con un compañero. Susie fue feliz mucho tiempo porque tuvo un dueño que la miraba como a familia, no como a un objeto. Reinaldo no era rico. Vivía con lo justo, pero su casa estaba llena de pequeñas hospitalidades. Cáscaras de pan en la mesa para las palomas, el sillón siempre medio hundido con su manta y un plato caliente para Susie cada noche. Ella le dio a cambio compañía incondicional. Se acostaba a sus pies cuando él leía, lo despertaba con lamidos cuando el mundo parecía gris, y lo seguía al patio cuando la tarde olía a lluvia. Para Susie, Reinaldo era su hogar. Matilde llegó después. Era vecina por casualidad y administradora por decisión. La casa de al lado le pertenecía en papel, pero su temperamento la convertía en dueña de todo lo que percibía como débil. Al principio su trato fue indiferente, miradas cortas, comentarios sobre el desorden, pequeñas exigencias. Nadie reparó mucho. La ciudad tiene demasiadas historias para fijarse en una sola. Pero cuando la enfermedad y la muerte se llevaron a Reinaldo, todo cambió de forma definitiva. La muerte dejó un vacío que no sabían cómo llenar. Susie fue la única que lo siguió regalando lealtad a una presencia que ya no respiraba. Pasó los días sentada frente a la tumba, como si con su cuerpo pudiera conservar algo de la vida que se había ido. La casa quedó a cargo de Matilde. Pero Matilde no entendía de recuerdos ni de costumbres antiguas. Para ella, una perra sin dueño era un problema logístico, un gasto, una molestia que alguien más debía resolver. Las pequeñas caricias que Reinaldo le había dado a Susie comenzaron a parecerle un desperdicio. Primero fue la indiferencia, un plato menos, una manta retirada. Luego, las palabras duras, que en la boca de Matilde sonaron más como sentencia que como instrucción. Susie no comprendía la crueldad, solo sintió que los días se secaban. Y en esos días, el gran secreto que la vida llevaba dentro de Susie se fue haciendo visible. Llevaba cachorros en su vientre. La noticia en manos de Matilde no trajo ternura sino pragmatismo frío. «No puedo mantenerlos», dijo, y empujó a la perra hacia la calle en una mañana de bruma. La vida de Susie cambió para siempre esa mañana. Sin Reinaldo, sin hogar seguro, con el vientre apretado y la lluvia como única compañera, tuvo que buscar un refugio donde pudiera nacer la vida. Se sentó junto a la lápida que aún conservaba el olor de su dueño y, bajo una noche que parecía hecha de cartón y agua, dio a luz. No fue un parto digno de historias felices. Fue la lenta llegada de pequeños cuerpos que comenzaron a respirar y a buscar calor con una urgencia que parte el corazón. Susie los juntó con la ternura de quien no tiene nada más que el propio cuerpo para ofrecer. Los 5 cachorros, frágiles y temblorosos, encontraron en su madre un techo que no protegía del frío, pero sí les prometía resistencia. No hace falta describir el daño con lujo de detalles para que el dolor sea real. La ausencia de comida, la lluvia que pegaba en la caja donde Matilde los había dejado, el miedo silencioso de unas criaturas que aún no entienden el mundo. Todo eso construyó una escena que habría quebrado a cualquiera. Susie lamía a sus cachorros, les acercaba su calor y los cubría con su cuerpo. Por la noche se pegaba a la tumba como si el olor de Reinaldo fuera un abrigo. La ciudad seguía su ritmo indiferente. Algunos pasaban, miraban y siguieron caminando. Otros, con el corazón más duro, cerraban la puerta del edificio como si con eso acabara la historia. Pero el milagro no suele presentarse como un gran relámpago. Muchas veces llega en forma de miradas que se detienen, manos que recogen y personas que, sin saber la magnitud de lo que hacen, sostienen la fragilidad. En uno de los montones del vertedero cercano, donde la vida y lo que ya no sirve conviven, apareció Don Eloy. Era un hombre de paso lento, con el cabello cano
y una voz que olía a historias antiguas. La gente del barrio lo conocía por su hábito de rebuscar entre la basura, por su abrigo remendado y por una bondad que nadie financiaba, pero que donaba a quien lo necesitara. Aquella tarde, al doblar la esquina, lo vio. La caja con una madre vigilante y sus cachorros ocupando un pedazo de camino que nadie quería. No hubo dramatismo en su llegada. Don Eloy se quedó quieto un momento, como si midiera la posibilidad de intervenir en una vida que ya había sido herida. Se acercó despacio, con el respeto de quien sabe que la ternura no se impone, y ofreció un trozo de pan. Susi, que había conocido tantas manos, olfateó la suya, y sin perder la guardia, aceptó. Don Eloy no tenía mucho, pero tenía una paciencia amplia. Le habló a Susi con palabras bajas y un corte de voz que no exigía confianza. Solo la ofrecía. Al ver a los cachorros, su pecho se ablandó. No tenía cómo llevárselos. No tenía un lugar propio. Pero su mirada dijo lo que sus manos no podían prometer. No te dejaré sola. La escena que siguió fue de pequeñas heroicas. Don Eloy limpiando con agua recogida en un balde, encontrando una manta vieja en la basura que se convirtió en cuna, organizando turnos con algunos vecinos que, al enterarse, trajeron leche tibia y mantas. La comunidad se movió en cuentagotas, como gotas que juntas terminan por llenar un vaso. Surgieron manos que no se habían mostrado antes, voces que antes callaban y que ahora decían, ¿cómo no ayudar? Era la providencia actuando a través de la gente. Una cadena de pequeñas decisiones que, sumadas, comenzaron a transformar el destino de una madre y sus cachorros. Pero no todo es suavidad. La noche en que un ladrón quiso arrebatarle a Susi uno de sus cachorros, el peligro volvió a asomar. No buscaba venganza divina ni castigo espectacular. Era simplemente un hombre necesitado o rapaz, una figura común en la ciudad. Quiso tomar a un cachorro pensando en hacer negocio rápido. Don Eloy se interpuso con su bastón. No hubo violencia cruel, solo la defensa firme de quien reconoce que la vida se protege. Golpe con el bastón que no pretendía lastimar de forma irreparable. Gritos. Vecinos que salieron a la calle con palos y lámparas. El ladrón huyó confundido por la determinación de una comunidad que por una vez decidió no mirar para otro lado. Los cachorros se quedaron temblando pero completos, y Susi lamió a Don Eloy como quien agradece sin saber pronunciar palabras. Los días siguientes trajeron una mezcla de cuidado y de necesidades enormes. El veterinario más cercano se conmovió lo suficiente como para revisar a los cachorros sin pedir mucho a cambio. La energía del barrio se volcó en donaciones pequeñas, algunas monedas, café, comida húmeda para los animales. Aunque la ayuda fue modesta, consiguió lo esencial: calor, alimentación y la posibilidad de que los cachorros crecieran. Aún así, la pregunta que latía en la garganta de todos era la misma. ¿Cómo sostener esa vida para siempre? ¿Cómo transformar esta anécdota de misericordia en una restauración duradera? Entonces ocurrió algo que nadie esperaba y que, por su naturaleza, supo a milagro. Don Eloy, que raramente jugaba a la suerte, decidió comprar una raspadita en un puesto de la esquina. No lo hizo pensando en cambiar la vida de nadie. La compró más por costumbre y por el deseo de un pequeño entretenimiento. Rascó los números despacio, casi con el ritmo de quien recita una oración corta. Al principio no pareció nada. Una cifra, otra cifra. Pero cuando la última capa se desprendió, hubo un silencio que no se esperaba. La pintura había dejado al descubierto una suma que, para ellos, era equivalente a un puente entre el desaliento y la posibilidad. No fue una fortuna ostentosa, no fue una señal espectacular, pero sí lo suficiente para pagar una casita humilde, las vacunas necesarias, algo de alimento y la tranquilidad de saber que, por un tiempo, nadie volvería a echarlos a la calle. Hubo quienes dijeron luego que fue pura suerte. Otros lo llamaron providencia con una mezcla de reverencia en la voz. Para Susi y sus cachorros fue la diferencia entre seguir siendo sombras de una historia triste y empezar a respirar una trama de esperanza. Don Eloy guardó el papel como quien guarda una promesa y lo compartió con los vecinos que habían ayudado.
Se organizó una colecta, se compró una pequeña vivienda a precio sencillo, lo suficiente para que aquella familia peluda tuviera un techo. La casa no apareció de la nada. Apareció por la suma de pequeñas generosidades y por una raspadita que, en manos de un hombre de buen corazón, se convirtió en bendición práctica. La vida no se arregla de un día para otro. Hubo visitas al veterinario, noches sin dormir, miedo a que Matilde volviera a intentar algo. Pero la continuidad en el cuidado estableció un nuevo ritmo. Los cachorros, que antes se escondían ante cualquier ruido, comenzaron a correr al sol como si supieran que por fin algo les pertenecía. Susie, que había aprendido a proteger con ferocidad, dejó caer la tensión en su cuerpo y buscó un lugar en la puerta de la nueva casa donde pudiera vigilar y no temer. Don Eloy, que nunca había tenido mucho, consiguió una pequeña habitación donde dormir y la compañía diaria de una perra que lo seguía como a su ángel guardián. La dignidad fue regresando en fragmentos. Una manta limpia, una taza caliente, el ladrido feliz de una criatura que confía. Matilde, por su parte, enfrentó lo que la vida acostumbra a ofrecer a quienes siembran indiferencia, una soledad creciente. No es necesario que la historia convierta su destino en ejecución pública de castigo. Basta mostrar que sus relaciones se enfriaron, que sus vecinos la miraban diferente, y que su reputación fue la consecuencia natural de la elección que hizo. La vida le devolvió lo sembrado en formas cotidianas. Menos ayudas, más reproches velados, la sensación de pasar por la calle sin que ninguno de los ojos que antes le buscaban para pedir permiso se encontrara con ella. No es venganza divina. Es la consecuencia moral que la sociedad misma impone cuando tolera la indolencia ante el dolor de otros. En este punto, alguien puede preguntar, ¿y dónde estuvo Dios en todo esto? ¿Por qué habría de atribuirse a lo divino una raspadita que ganó dinero o a manos humanas que actuaron con compasión? La respuesta no es simple ni pretende reducir lo sagrado a lo evidente. Lo que se ve es que la presencia de una mano amiga no cae del cielo sin intermediarios. Dios, para muchos, actúa en las grietas de la vida, a través de personas como Don Eloy, a través de vecinos que se detienen, del veterinario que baja sus honorarios, de aquel que se quedó en la puerta con una linterna. Llamarlo milagro no significa explicar con ciencia lo inexplicable, sino reconocer que, en medio del abandono, apareció una cadena de ayuda que no parecía probable. Para quienes la vivieron, esa cadena fue la respuesta de una mirada más grande, de una providencia que no anula la libertad humana, sino que la inspira. Hay imágenes que quedan. Los cachorros corriendo detrás de una pelota de trapo, Susie tomando el sol en la puerta de su nueva casa, Don Eloy mirando el jardín pequeño con incredulidad y gratitud. Hay otras que no parten la tierra, pero que reconcilian. El niño del barrio que aprende a respetar a los animales, la señora que antes cerraba la puerta y ahora trae comida para Susie cuando va de paso. Un gesto sembró otro gesto. Una raspadita comprada casi por capricho se convirtió en la puerta hacia un hogar. Todo junto formó un milagro práctico, tierno y real. Esta es también una historia sobre lealtad. Susie no dejó de ser madre cuando la vida la empujó hacia el abandono. Conservó la fidelidad a sus cachorros y al recuerdo de quien la cuidó. Esa fidelidad fue la que conmovió a quienes se acercaron. A veces, la lealtad de los más pequeños es la mirada que obliga al corazón humano a replegar sus prejuicios y abrirse al cuidado. Por eso el relato no busca culpables absolutos ni héroes inmaculados. Busca evidencia de que la ternura y la compasión tienen efecto. Busca mostrar que, cuando una comunidad decide actuar, lo que parecía imposible se vuelve posible. ¿Qué lecciones deja esto para nosotros? Podríamos decir que la caridad no siempre necesita grandes gestos. Muchas veces, necesita manos dispuestas a entrar en la rutina de la ayuda. Que la providencia se revela a menudo a través de gestos ordinarios. Que las consecuencias de la indiferencia no tardan en mostrarse, y que la reparación no es solo un acto económico, sino moral y social, restaurar dignidad, devolver nombre y lugar. Y que, por más que el dolor sea real,
La esperanza sigue presente mientras haya alguien dispuesto a mirar y a responder. Si esta historia te conmueve, comenta qué enseñanza te deja. Las semanas se transformaron en meses. Los cachorros crecieron bajo la mirada de un barrio que, a partir de aquel episodio, cambió un poco su rutina. Algunos se adoptaron con familias que antes solo pasaban de largo. Otros encontraron en la casa pequeña el refugio definitivo. Susie envejeció con menos cicatrices en el alma. Ya no se quedaba toda la noche junto a la tumba, sino que dormía y despertaba con el movimiento de la rutina, con las voces de quienes venían a saludar. Don Eloy, por su parte, encontró en la compañía de una perra algo que, en los días grises, se convirtió en motivo para levantarse. No quiero que este cierre suene a cuento con moraleja fácil. La vida no se arregla con raspaditas ni con la bondad puntual de unos vecinos. Pero tampoco debemos negar que esos elementos puestos juntos cambiaron el relato para Susie y sus cachorros. Fue la suma de decisiones pequeñas, el coraje de una persona para enfrentarse a un ladrón sin mirar si era peligroso, y la decisión de otros para donar unas monedas, lo que hizo que la palabra milagro se sintiera válida en ese barrio. Al final, la frase inicial sigue pesando. La crueldad existe y lastima. Pero la respuesta posible es la otra cara. La ternura que se niega a renunciar, la comunidad que se organiza, la fe sencilla que no espera señales grandiosas para actuar. Dios trajo un milagro a la vida de esta perrita y sus cachorros, no como un truco mágico, sino como una serie de manos que se unieron, como una raspadita que fue más que suerte, y como la persistencia de quien decidió no abandonar. Que esta historia nos invite a mirar a nuestro alrededor con ojos despiertos. Hay muchas Susie en las esquinas del mundo, seres que necesitan calor, protección y acompañamiento. No es necesario cambiar el mundo entero para empezar. Basta con abrir la puerta de la casa, la billetera o el corazón para quien está más cerca. Si puedes ayudar a un refugio local, donar mantas en invierno o simplemente prestar atención al vecino que sufre, hazlo. Las pequeñas decisiones a veces cumplen el papel de milagro. Gracias por escuchar esta historia. Compártela con alguien que necesite recordar que la providencia a menudo llega por manos humanas y que la fidelidad, aunque parezca insignificante, es vista y recompensada de formas que no siempre podemos prever. Suscríbete para recibir más relatos que renuevan la esperanza y, si puedes, apoya a un refugio local o colabora con personas que trabajan por la protección de los animales. Señor, gracias por acompañar a los que no tienen voz. Te pedimos por corazones sensibles y manos dispuestas, para que no nos falte la ternura cuando la vida pide cuidado. Que aprendamos a ver y a responder con generosidad. Amén.